Salud en línea, ventana abierta de promoción y prevención de la salud al servicio de todos los dominicanos por Estudio 88.5. Bien amigos, continuamos en Salud en Línea, como siempre, 88.5 FM, Teleradio América, acompañado pues de la doctora Sori Lora. Sori, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mirando cómo van esta casuística internacional, mirando cómo se están presentando pues estas alteraciones en diferentes, diferentes países del mundo, y sería bueno que nosotros pues le demos como una orientación a nuestros amigos radioyentes, porque hay una situación especial que desde el punto de vista epidemiológico se utiliza en estos casos. Es lo que se llama las fases de alerta, que se han categorizado como fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Cuando el organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud, habla de fase 1, dice que no hay entre los animales virus circulantes que hayan causado infecciones en los humanos. En la fase 2 se caracteriza por la circulación entre los animales domésticos o salvajes de un virus gripal animal que ha causado infecciones humanas, por lo que se considera en esa fase 2 una posible amenaza de pandemia. En la fase 3 se caracteriza por la existencia de un virus gripal animal o un virus reagrupado humano-animal que ha causado casos esporádicos o casos pequeños de conglomerado de casos humanos. Esa es la fase 3. La fase 4, que es donde nosotros estamos ahora en cuanto a alerta se refiere por la Organización Mundial de la Salud, se caracteriza por la transmisión comprobada de persona a persona de un virus animal o un virus reagrupado humano-animal capaz de causar brotes a nivel comunitario. Es decir, que esa fase 4, que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, es donde nosotros nos encontramos en este momento. La capacidad de causar brotes sostenidos en una comunidad señala un importante aumento del riesgo de pandemia. Hay otras dos fases, que es la fase 5 y por último la fase 6. En la fase 6 es la fase pandémica. Se caracteriza por los criterios que definen a la fase 5. Cuando existe la fase 5 se señala que el virus se ha propagado de persona a persona al menos en 2 países de una región de la Organización Mundial de la Salud. Y como hemos visto, pues ya son múltiples los países por donde anda este virus de la fiebre porcina, que en este momento pues vamos a iniciar un diálogo con un experto. Así es. Yo creo, Sori, que quisiera que tú presentes al experto que tenemos aquí en cabina esta noche en Salud en Línea. Y aparte de eso, un experto que es el primer doctor en el área, Eddie Perestein, amigo y querido hermano. Al igual que lo que decía el doctor y que todos los virus de la influenza, conocemos que los virus de la influenza porcina cambian constantemente y los cerdos pueden estar infectados por los virus de la influenza aviaria humana. ¿Qué ha sucedido en los recientes casos aislados? Sabemos que hay 4 subtipos principales del virus de la influenza tipo A, H1N1, H1N2, H1N3 y H3N1. Sin embargo, los casos aislados han sido los virus H1N1. Eddie, ¿qué ha sucedido con esta influenza porcina en seres humanos? Fíjate, primero dar las gracias de nuevo por la invitación. Estamos aquí precisamente para informar a la población sobre
esta amenaza que tenemos ahora mismo en nuestro país, en países de la región y a nivel mundial, una potencial pandemia, es decir, una potencial posibilidad de que esto haya casos en todo el mundo, algo que nosotros no esperábamos ya. Acuérdense que esto viene cada cierto tiempo, cada 50 años viene una... hablaban de 35 años, sí, más o menos. 35 a 50 años, eso fue lo que tuvimos cuando tuvimos la influenza de España, por ejemplo, en 1915, que tiene muchas de las características del HN1 que estamos viendo en esta mal llamada, como yo le he dicho en varios programas que he estado hoy, mal llamada influenza porcina. Y le digo mal llamada porque realmente es un virus, es un híbrido. O sea, no es solamente de la parte porcina, sino que el virus tiene una combinación aviar, humano y porcino. O sea, es una trilogía ahí. Es una trilogía, entonces una de las características que hemos estado viendo, y por eso le llamamos mal llamada, es precisamente que cuando usted vio que salió la fiebre aviar, la fiebre del pollo, como le dijeron. Sí. Había muchos pollos que se infectaron y de ahí vino la transmisión. En este caso nosotros no hemos tenido, en los brotes que hemos tenido en países, no se han enfermado los cerdos. Entonces, aparentemente la transmisión, aunque tiene mucho que ver con el contacto con el animal, aparentemente es una mutación que ha tenido el virus y ha eficientizado lo que es la transmisión de humano a humano. Cuando se habla de mutación, doctor, ¿quiere decir que la estructura de ese virus como que se ha alterado, se ha modificado? Exactamente, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el virus de inmunodeficiencia humana, que cambia y por eso es muy difícil tratar al virus de inmunodeficiencia humana por su potencial cambio en su estructura, en su, vamos a decirlo así, en su anatomía. Y eso es precisamente también lo que pasa con este HN1, aparece mutado y a diferencia de la gripe del pollo, la gripe aviar, es muy efectiva aparentemente la transmisión de humano a humano. Me gustaría, doctor, tratar de traer a colación, ¿no?, lo que pasó en España hace qué tiempo. Eso hace ya un tiempecito, o sea, eso fue en 1915, 1918. Bastante tiempo, ¿no? También hay uno del 1930 que ocurrió, que fue... Pero la pregunta mía es, cuando se han presentado estas pandemias, estos antecedentes, ¿qué tiempo duran esa pandemia, digamos, circulante en el ambiente, en el mundo? Fíjate, eso es una buena pregunta. Eso va a depender mucho de la capacidad de respuesta que se tenga, también del desarrollo de defensa del propio organismo. Por ejemplo, esa influenza que estamos hablando de España duró de 2 a 3 meses, pero en esos 2 o 3 meses hubo prácticamente 50.000 muertos. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho es que a veces hablamos solamente de lo que son los muertos, pero también la morbilidad que produce, o sea, la cantidad de gente enferma, que deja de trabajar, la cantidad de gente que deja de producir, claro, que eso también impacta sobremanera lo que es la economía mundial y local. O sea que estamos realmente frente a una amenaza de este virus que, por lo que vemos, está vertiginosamente creciendo a nivel de todos los países del mundo. Hay países que se cuelan y no tienen casos de... Mira, ahora mismo lo que ha hecho la vigilancia epidemiológica, que ha sido muy buena, o sea, lo que hemos demostrado es que hay mucha solidaridad, a diferencia del SARS, en esa famosa neumonía que se dio a principios de los años 2000, en la que se comenzaron a reportar los casos muy tardíamente y por eso la epidemia cobró esa vida, efectos desastrosos, sí, en los países donde se afectaron primordialmente en la parte de Asia. Aquí no, aquí México ha dado inmediatamente muestras de que desde que tuvo los primeros casos, hizo los primeros llamados mundialmente y ahora prácticamente tenemos casos en Centroamérica, Norteamérica, en Suramérica, en Europa, se han reportado casos hasta en Nueva Zelanda y posiblemente ya tengamos un caso en Asia, o sea que estamos hablando ya casi de una pandemia, aunque haya países que se cuelan y que no hayan reportado casos, es muy probable que en los próximos días tengamos ya un mapa completo del número de casos a nivel mundial. Usted está escuchando Salud en Línea, órgano de difusión de la Fundación Dominicana de Endocrinología y Diabetes, Fundomed.